¿Y si te dijera que puedes creer en Dios y aún así estar dudando de Él al mismo tiempo? ¿Y si el mayor obstáculo para ver un milagro no fuera la falta de poder de Dios, sino la lucha silenciosa dentro de tu propia fe? Porque hay algo que pocos enseñan. No toda incredulidad es rechazo. A veces, la incredulidad se esconde dentro del creyente, se disfraza de lógica, se justifica con la realidad y susurra en momentos críticos: esto no puede pasar, no ahora, no así. Y es ahí, justo ahí, donde se libra una de las batallas más intensas de la vida espiritual, la batalla entre lo que Dios dijo y lo que tus ojos están viendo. La Biblia no oculta esta lucha. Hombres que vieron milagros, dudaron, personas que caminaron con Dios, vacilaron, corazones sinceros, pero divididos entre la fe y la razón. Y tal vez, si somos honestos, tú también has estado ahí. ¿Crees? Pero algo dentro de ti pregunta: ¿y si no pasa? La Escritura dice en Hebreos 11:29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Observa esto: el mismo mar, el mismo camino, la misma oportunidad. Pero unos avanzaron por fe y otros perecieron por no creer. No era el entorno, era la respuesta del corazón. Y aquí nace la pregunta que va a guiar todo este mensaje. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te dijo, cuando la realidad parece contradecirlo? Porque en los próximos minutos vamos a recorrer 7 momentos en la Biblia donde la fe luchó contra la realidad. Y en cada uno de ellos, Mosmo, vas a ver algo sorprendente. No estás solo en esta batalla, pero también descubrirás algo más. Cómo esa lucha puede definir si avanzas o te quedas atrás. Quédate hasta el final, porque no solo vas a entender esta lucha, vas a recibir una dirección clara para vencerla. 1. Moisés. Cuando la lógica desafía la promesa, acabamos de plantear una pregunta que no es superficial, es profundamente personal. ¿Qué haces cuando Dios dice algo, pero la realidad dice otra cosa? Y el primer escenario donde vemos esta tensión no ocurre en alguien débil en la fe, ocurre en un líder, en alguien que ya había visto la gloria de Dios. Moisés, el pueblo está en el desierto, han visto milagros, han comido maná del cielo, pero ahora desean carne. Y Dios responde con una promesa que rompe toda lógica: les dará carne, no por un día, ni por una semana, sino por un mes entero. Y es aquí donde ocurre algo inesperado. Moisés duda. Leemos en Números 11:21 a 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Observa esto con cuidado. Moisés no está negando a Dios, está intentando entenderlo, pero lo hace desde un lugar peligroso. La lógica humana está calculando recursos, está midiendo posibilidades, está evaluando lo visible, y sin darse cuenta, está limitando lo que Dios puede hacer. Entonces Dios responde con una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? No es solo una corrección, es una revelación. Dios no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su capacidad no depende de lo que tú ves. Aquí está el punto clave. La incredulidad del creyente muchas veces no se ve como rechazo, se ve como razonamiento. Cuando comienzas a decir: no hay suficiente, no es el momento, no veo cómo. En realidad lo que está pasando es esto: estás interpretando la confesión de Dios a través de tus limitaciones. Esto no es un caso aislado. Más adelante otro grupo hará exactamente lo mismo, pero a nivel colectivo. Los espías en la tierra prometida, ellos también verán algo, y lo interpretarán mal, pero antes de llegar ahí, detente un momento y responde con honestidad. ¿Cuántas veces has reducido una promesa de Dios porque no entendías el proceso? Porque esto es solo el inicio. Lo que comenzó como una duda interna en Moisés se convertirá en algo mucho más peligroso cuando esa incredulidad ya no sea individual, sino colectiva. 2. Los 10 espías. Cuando la incredulidad se vuelve colectiva. Lo que comenzó en Moisés como una lucha interna, ahora lo veremos en una dimensión más peligrosa. Ya no es solo un pensamiento, ahora es una influencia. Porque cuando la incredulidad no se confronta, termina multiplicándose.
El pueblo de Israel está a las puertas de la promesa. La tierra que Dios dijo que les daría está frente a ellos. 12 hombres son enviados a explorarla. Todos ven lo mismo. La tierra es buena, hay abundancia, la promesa es real. Pero también ven algo más. Gigantes, ciudades fortificadas, obstáculos reales. Y aquí ocurre algo revelador. 10 de ellos regresan con un mensaje cargado de incredulidad. Leemos en Números 13, 31 a 33. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Observa esto. No dijeron que Dios no existía, no negaron la promesa, pero reinterpretaron la realidad desde el miedo. Aquí está el punto central. La incredulidad no siempre niega la promesa, pero sí distorsiona la perspectiva. Ellos dijeron, no podemos, son más fuertes, somos pequeños. Cambiaron el enfoque de Dios hacia ellos mismos, pero no todos pensaron igual. Josué y Caleb vieron lo mismo, pero dijeron, sí podremos. ¿Por qué? Porque la fe no ignora la realidad, pero la interpreta a la luz de Dios. Y aquí es donde esto deja de ser historia y se vuelve espejo, porque hoy no hablamos de gigantes físicos, pero sí de problemas financieros, crisis familiares, enfermedades, procesos largos, oraciones sin respuesta aparente, y sin darnos cuenta, comenzamos a decir, esto es muy grande para mí, no creo que cambie, ya lo intenté y no pasó nada. ¿Te das cuenta? No estás negando a Dios, pero estás hablando como si Él no fuera suficiente en esa situación. La incredulidad de los 10 espías no solo los afectó a ellos, contaminó a todo un pueblo. Toda una generación perdió la promesa no porque Dios falló, sino porque creyeron la voz equivocada. Detente un momento. ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿La que alimenta tu fe o la que alimenta tu temor? Porque lo que escuchas termina definiendo lo que crees. ¿Y si en este caso la incredulidad fue influenciada por una voz externa? En el siguiente veremos algo aún más personal, cuando la incredulidad no viene de otros, sino de lo que tus propios ojos están viendo. 3. Pedro. Cuando la fe pierde el enfoque, si en el caso anterior, la incredulidad fue influenciada por una voz externa, ahora veremos algo aún más cercano, más personal, más íntimo. Cuando la fe comienza bien, pero se debilita en el proceso. Pedro, un discípulo cercano, un hombre que no solo escuchó a Jesús, sino que decidió salir de la barca, y esto es importante. Pedro hizo lo que otros no se atrevieron a hacer, caminó sobre el agua. Leemos en Evangelio de Mateo 14, 29 a 30. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces. Observa el detalle que cambia todo. Pero al ver el viento, Pedro ya estaba caminando en lo imposible. La fe ya estaba funcionando, el milagro ya estaba en proceso. Pero hubo un cambio sutil y peligroso. Cambió su enfoque, dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar las circunstancias. Y en ese momento, la fe no desapareció completamente, pero fue reemplazada por el temor. La incredulidad no siempre aparece al inicio, muchas veces aparece en medio del proceso. ¿Cuándo? El problema se intensifica, el tiempo pasa. Las condiciones no mejoran y comienzas a preguntarte, ¿y si esto no termina bien? ¿Cuántas veces has estado como Pedro? Comenzaste con fe, creíste la palabra, diste un paso valiente, pero luego viste la realidad. El diagnóstico no cambió, la situación empeoró, las puertas no se abrieron, y sin darte cuenta, dejaste de mirar a Dios. Y comenzaste a mirar el viento, y no te hundiste de inmediato, pero comenzaste a descender. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿En qué momento dejaste de mirar a Dios y comenzaste a enfocarte en el problema? Jesús no lo dejó hundirse, pero sí le dijo algo que revela todo el tema. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dijo sin fe, dijo poca fe. Esto es importante. Pedro sí tenía fe, pero no fue suficiente para sostenerlo en medio de la presión. Y esto nos lleva a un escenario aún más profundo, porque si Pedro representa una fe que se debilita, el siguiente caso nos muestra algo aún más real. Una fe que cree, pero reconoce que aún lucha con incredulidad. 4. Creo. Ayuda mi incredulidad.
La lucha interna del corazón, si Pedro nos mostró. Una fe que comienza fuerte, pero se debilita. Ahora entramos en un terreno aún más profundo. Cuando la fe y la incredulidad no se alternan, sino que coexisten, un hombre llega a Jesús, desesperado. Su hijo está atormentado, ha buscado ayuda y no ha encontrado respuesta. Y en medio de ese dolor, Jesús le hace una declaración directa. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces sale una de las frases más reales de toda la Biblia. Leemos en Evangelio de Marcos 9:23 a 24. Creo, ayuda mi incredulidad. Detente aquí, porque esto es profundo. Este hombre no está fingiendo, no está aparentando una fe perfecta, está siendo honesto. Reconoce dos realidades dentro de él. Sí cree, pero también duda fe e incredulidad al mismo tiempo. Aquí está una de las verdades más poderosas de este tema. La incredulidad del creyente no siempre es ausencia de fe. Es una fe que aún está en proceso. No es rechazo, es lucha. Y aquí es donde muchos se van a ver reflejados, porque has orado, has creído, has esperado. Pero dentro de ti hay momentos donde piensas, ¿y si no pasa? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si esto no cambia? Y entonces luchas con algo que no sabes cómo expresar, porque amas a Dios, pero no entiendes lo que estás viviendo. Lo impactante no es la duda del hombre, es la respuesta de Jesús. Jesús no lo rechaza, no lo corrige duramente, no lo ignora, responde al clamor. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no está buscando una fe perfecta, está buscando una fe sincera. Déjame preguntarte algo. ¿Has sido honesto con Dios sobre tus dudas? ¿O solo has tratado de aparentar una fe que no sientes? Porque hay algo peligroso. Cuando no reconoces tu lucha interna, la incredulidad crece en silencio. Pero cuando la llevas delante de Dios, se convierte en un punto de transformación. Y si este hombre representa una fe que lucha internamente, el siguiente caso nos mostrará otra dimensión. Cuando la fe no se pierde, pero necesita señales constantes para sostenerse. 5. Gedeón. Cuando la fe necesita confirmación constante. Si en el caso anterior vimos una fe que lucha internamente, ahora veremos algo distinto, pero igual de común. Una fe que cree, pero necesita pruebas constantes para sostenerse. Gedeón. Dios lo llama de una manera poderosa, varón esforzado y valiente. Pero la respuesta de Gedeón no es seguridad, es duda. Jueces 6:13. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y más adelante, Gedeón pide señales. El vellón mojado, luego el vellón seco. Observa esto con atención. Gedeón no niega a Dios, no rechaza el llamado, pero su fe no descansa. Necesita confirmación constante. Cada paso requiere una señal. Cada decisión requiere evidencia. Aquí está la enseñanza. La incredulidad del creyente muchas veces no dice, no creo. Dice, necesito estar seguro otra vez. Es una fe que no se sostiene en la palabra, sino en señales repetidas. Esto sigue pasando hoy. Más de lo que imaginamos. Cuando decimos, Señor, si eres tú, dame otra señal. Confírmame una vez más. Necesito sentir algo para estar seguro. Y sin darnos cuenta, no estamos caminando por fe, sino por confirmación. Este mismo patrón lo vemos en otra historia. Zacarías. Leemos en Evangelio de Lucas 1:18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Dios ya había hablado. El ángel ya había dado la promesa, pero Zacarías pidió confirmación, y eso reveló su incredulidad. Quedó mudo por un tiempo. Esto nos muestra algo importante. No toda petición de señal nace de fe, a veces nace de inseguridad, y cuando la fe depende constantemente de señales, nunca madura. Déjame preguntarte con honestidad, ¿tu fe descansa en lo que Dios ya dijo, o en lo que necesitas que vuelva a mostrarte? Dios fue paciente con Gedeón, pero no quiere que vivamos dependiendo de confirmaciones constantes, porque llega un punto donde tienes que caminar, aunque no haya una señal nueva. Y esto nos lleva a un escenario aún más desafiante, porque si Gedeón necesitaba señales para creer, el siguiente caso nos muestra algo más extremo. Cuando alguien decide creer, solo si puede ver. 6. Tomás. Cuando la fe se condiciona a ver, si Gedeón necesitaba señales constantes, ahora llegamos a un punto más crítico. Cuando la fe deja de depender de señales
y comienza a depender de evidencia visible. Tomás, uno de los 12, caminó con Jesús, escuchó sus palabras, vio milagros. Pero cuando los demás discípulos le dicen, «Hemos visto al Señor», Tomás responde de una manera contundente, Juan 20:25, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Observa esto, no es duda pasiva, es incredulidad condicionada. Tomás no está diciendo, «No entiendo». Está diciendo, «No creeré, a menos que vea». Y aquí es donde la fe pierde su esencia, porque la fe bíblica no nace de lo visible, nace de confiar en lo que Dios ha dicho. Cuando necesitas ver para creer, ya no estás caminando por fe, estás caminando por evidencia. Y eso cambia completamente la relación con Dios. Esto es más común de lo que parece. Cuando decimos, si Dios responde, entonces creeré. Si veo el milagro, confiaré. Si toda mejora, entonces seguiré. Eso no es fe, es una condición. Y el problema es este. Si tu fe depende de lo que ves, se caerá cada vez que no veas nada. Jesús se le aparece a Tomás y le permite ver, pero luego declara algo que trasciende generaciones. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Jesús redefine la fe. No la basa en evidencia, la basa en confianza. Esto ya había sido establecido antes. Abraham. Romanos 4, 20-21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía evidencia visible inmediata, pero decidió creer. Déjame preguntarte algo profundamente honesto. ¿Tu fe depende de lo que Dios ya dijo o de lo que aún estás esperando ver? Tomás creyó cuando vio, pero Jesús dejó claro algo mayor. La fe que agrada a Dios es la que permanece, aún sin ver. Y con esto llegamos al momento más confrontativo de todo el mensaje. Porque si Tomás representa una fe condicionada, el siguiente caso muestra una incredulidad que no solo afecta a una persona, sino que puede hacerte perder lo que Dios ya había dicho. 7. El oficial del rey. Cuando la incredulidad se convierte en una decisión final, hemos recorrido una progresión, desde dudas sutiles, hasta luchas internas, hasta condiciones para creer. Pero ahora llegamos al punto más peligroso de todos, cuando la incredulidad deja de ser una lucha y se convierte en una conclusión. Samaria está viviendo uno de sus peores momentos. No hay alimento, no hay salida, no hay solución visible. La crisis ha avanzado tanto que la lógica humana ya ha dictado sentencia. No hay esperanza. En ese contexto, Dios habla. 2 Reyes 7, 1-2. Mañana, a esta hora, habrá abundancia. Pero inmediatamente, una voz responde, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Detente aquí. Esta frase no es solo duda, es una declaración interna de imposibilidad. Este hombre ya evaluó la situación, ya llegó a una conclusión, ya decidió lo que es real y lo que no. Y en ese momento deja de escuchar la voz de Dios, porque ya cree tener la respuesta. Aquí está el peligro real, la incredulidad madura. Ya no cuestiona, descarta, no dice, no entiendo, dice, eso no puede pasar. Este tipo de incredulidad nace cuando has visto demasiado tiempo lo mismo, has esperado sin resultados, has sufrido procesos prolongados, has normalizado la escasez, el dolor o el silencio, y entonces tu corazón hace algo silencioso, establece un límite a Dios. Cuando decides lo que Dios no puede hacer, has cruzado de duda a incredulidad establecida. Y esto es serio, porque Dios no trabaja con lo que tú consideras posible. Él obra en lo imposible. El profeta responde, lo verás, pero no comerás de ello. Esto revela algo muy profundo. Dios no canceló el milagro, pero sí limitó la participación de quien no creyó. Y aquí, esto se vuelve personal, porque hoy no lo decimos con palabras, pero lo vivimos en el corazón. Cuando piensas, Dios ya no va a cambiar esto. Esto es lo que me tocó vivir. He esperado demasiado. No creo que haya solución. Eso ya no es una lucha, es una conclusión interna. Jesús mismo enfrentó este escenario. Leemos en Evangelio de Marcos 6, 5-6. No pudo hacer allí ningún milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esto es impactante. No era falta de poder,
Era resistencia del corazón. Dios no es limitado por las circunstancias, pero sí decide moverse en respuesta a la fe. Escucha esto con el corazón abierto. ¿En qué área de tu vida ya decidiste que Dios no lo hará? ¿En tu familia? ¿En tu salud? ¿En tu llamado? ¿En tu proceso? Porque ahí, justo ahí, puede estar la barrera invisible que te está dejando ver, pero no experimentar. Moisés dudó. Los espías temieron. Pedro se distrajo. Un hombre luchó. Gedeón pidió señales. Tomás exigió ver. Pero este hombre decidió no creer, y eso marca la diferencia final. El problema no es cuando dudas. El problema es cuando decides dejar de creer. Y ahora, después de ver estos 7 escenarios, la pregunta ya no es teórica, es completamente personal. ¿Cómo se vence esta incredulidad antes de que se convierta en una decisión definitiva? Hemos recorrido un camino. Vimos a Moisés dudando en medio de la promesa, a los espías, interpretando la realidad desde el miedo, a Pedro, perdiendo el enfoque, a un padre, luchando entre fe e incredulidad, a Gedeón, necesitando señales, a Tomás, condicionando su fe, y finalmente a un hombre que decidió no creer, y en cada uno de ellos hay un reflejo de nosotros, porque la incredulidad del creyente no siempre es evidente, pero siempre es decisiva. La pregunta ya no es si tienes fe, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? Cuando la realidad la desafía, porque todos enfrentamos momentos donde Dios habla, pero no vemos, creemos, pero luchamos, esperamos, pero nos cansamos, y ahí, justo ahí, se define todo. Recuerda lo que leímos en Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el Mar Rojo. No fue el mar el que cambió primero, fue la decisión de avanzar. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete al canal, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios: creo, ayuda a mi incredulidad. Porque estamos creciendo juntos en las riquezas de la palabra. Hoy tienes 2 opciones: interpretar tu realidad desde lo que ves o sostenerte en lo que Dios dijo. Porque la fe no elimina la lucha, pero sí decide a quién creerle. Te invito a tomar unos minutos juntos ante el Señor del cielo. Cierra tus ojos, di conmigo: Señor, hoy reconozco que he creído, pero también he dudado. He escuchado tu palabra, pero muchas veces la he filtrado a través de mis miedos, de mis circunstancias y de lo que no entiendo. Hoy te pido, ayúdame en mi incredulidad. Donde he limitado tu poder, renueva mi mente. Donde he perdido el enfoque, vuelve a levantar mi mirada. Donde he condicionado mi fe, enséñame a confiar sin ver. Y donde he decidido que no pasará, hoy renuncio a esa conclusión. Decido creer, aunque no vea. Decido avanzar, aunque no entienda. Decido confiar, porque tú sigues siendo Dios. En el nombre de Jesús, amén. Aquí te dejo este video para que sigas edificando tu vida con la palabra de Dios. Nuestro propósito es claro: compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale clic sobre él